Vamos a tratar, como he dicho hace un segundo, los modos normales de oscilación en un sistema. ¿A qué tipo de problema nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un problema con varios grados de libertad. Más de uno. Un problema como los que hemos visto aquí de los sencillos, en el sentido es un sistema holónomo. No sé si os acordáis que mencioné esta palabra. Se refiere a que vamos a tener el mismo número de coordenadas generalizadas y grados de libertad, o sea, nada raro. Cuando digo varios grados de libertad, o el sistema viene descrito está caracterizado por varias, o sea, más de una, coordenadas ¿de acuerdo? Vale, estupendo. Por ejemplo, el péndulo doble, problemas de los que hemos visto ya de ese estilo. El problema que hemos tratado ya es cómo llegar a las ecuaciones que describen el comportamiento. El comportamiento del sistema. O sea, esto eran las ecuaciones del movimiento. ¿Cómo llegábamos a ellas? Pues, en el caso de más de un grado de libertad, más de una coordenada generalizada, pues solo tenemos ahí dos opciones en lo que hemos visto a lo largo del curso, que es o bien aplicamos puro y duro las leyes de Newton, o bien obtenemos el lagrangiano y a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange estas son las ecuaciones del movimiento. Ecuaciones diferenciales, o sea, tendremos un sistema, al haber más de una coordenada generalizada, vamos a tener no una ecuación diferencial de segundo orden, sino un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Podrán ser lineales, no lineales, como sea, pero va a ser un sistema de ecuaciones diferencial, ¿de acuerdo? Este punto ya hemos tratado cómo llegar a ello. Y ahora viene el problema, o el tema interesante de decir, bueno, si este sistema tiene posiciones de equilibrio estables, entonces nosotros sabemos que va a haber oscilaciones. ¿De acuerdo? Eso es simplemente oscilaciones, o sea, que puede haber oscilaciones. Y además sabemos que si nosotros nos movemos cerca de la posición de equilibrio, de las posiciones de equilibrio estable, esas oscilaciones serán armónicas. Si estamos cerca entonces las oscilaciones armónicas. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de las ecuaciones del movimiento? Si tenemos un sistema que está descrito por tres coordenadas generalizadas, tendremos un sistema de tres ecuaciones diferenciales de segundo orden, que en general serán no lineales.
Entonces, estar cerca de las posiciones de equilibrio significa que tenemos que hacer lineales las ecuaciones del movimiento. ¿Cómo llegamos a hacerlas lineales? Ahí depende, si cogemos las leyes de Newton, no nos queda más remedio que llegar a las ecuaciones exactas del movimiento y hacer término a término lineal. Si seguimos el camino de Lagrange, ahí tenemos dos opciones: o bien hacemos cuadrático el lagrangiano antes de aplicar las ecuaciones de Lagrange, o bien cogemos el lagrangiano exacto, aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, obtenemos las ecuaciones del movimiento exactas y ahí hacemos la aproximación. Ahí tenéis dos opciones, como habéis visto estos días. ¿De acuerdo? Por un camino o por el otro, al final llegamos también a las mismas ecuaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora nuestro problema es ese sistema de ecuaciones, en general, está acoplado. ¿Qué significa acoplado? Que en cada una de las ecuaciones nos van a aparecer varias coordenadas generalizadas. Es decir, que si tenemos n grados de libertad, es decir, que tendremos Q1, Q2, Qn, coordenadas generalizadas. Cada una de las ecuaciones del movimiento, por ejemplo, las que obtenemos a partir del lagrangiano, esta sería la fuerza generalizada, el momento generalizado, estas serían las ecuaciones del movimiento, si utilizo Lagrange. En cada una de ellas habría n ecuaciones. Resulta que en cada ecuación me aparecen pues más de una de las coordenadas generalizadas. Es decir, que yo no puedo resolver por separado cada una de ellas al estar acopladas. ¿De acuerdo? Uno puede, si el problema es sencillo, a mano, a ojo, puede uno desacoplarlas. Sumo, resto, multiplico, hago operaciones con ellas de tal manera que al final obtenga un sistema de ecuaciones desacopladas que cada una me aparezca una única coordenada, nueva coordenada. Es decir, que yo puedo, el objetivo sería, si yo describo el sistema con las coordenadas generalizadas Q1, Q2, Qn, pues con una combinación de ellas, Q'2, para las cuales las ecuaciones del movimiento estén desacopladas. Es decir, como si realmente al estar desacopladas el movimiento es independiente. Son independientes entre sí. Yo resuelvo para la Q'1, para la Q'2 y liquidado el asunto. Con eso quiero decir independientes. A estas nuevas coordenadas, o estas nuevas coordenadas, corresponderían a lo que nosotros vamos a llamar los modos normales. De lo que estoy hablando, por cierto, lo tenéis en el capítulo 11 del Taylor, ¿eh? Como estamos hablando de oscilación, serían los modos normales de oscilación. O sea, ya veis en la introducción que hace aquí en el capítulo 11 rápidamente, pues comenta lo que yo acabo de decir, que esto tiene mucha relación con lo que se ve en el capítulo anterior acerca del momento de inercia, el tensor de inercia, y dice, bueno, hay montones de aplicaciones de las ideas de este capítulo de modos normales. Pues por ejemplo, dice, bueno,
entre otras vibraciones de estructuras como puentes, construcciones, circuitos eléctricos, ¿no? La asignatura de circuitos, pero bueno, lo menciono para que no pongáis así cara de rara de decir, bueno, esto no sirve para nada. Aquí hay una persona que parece que es bastante buena y ya os llama la atención de que esto tiene muchas aplicaciones para vuestro trabajo directo, en principio, puede tener, no en cuestiones de físicas y esto no tiene nada que ver con lo que yo al final voy a hacer. Vale, modo normal. Coordenadas correspondientes a los modos normales de oscilación. Sí hay una cosa ahí, estas nuevas coordenadas, a lo mejor visualmente, digamos, uno no ve, mientras que, por ejemplo, para el péndulo doble, si yo cojo coordenadas generalizadas, los ángulos, uno visualmente tienen sentido esas coordenadas, ¿no? Visualmente decir, pues, claro, es el ángulo que forma cada una de las barras. Visualmente tiene un sentido directo, inmediato. En el caso de los modos normales, eso no tiene por qué ser así. ¿De acuerdo? No, uno a la vista decir, anda la mano, pues... Pero eso no quita de que también describan esas coordenadas completamente el sistema, cómo se encuentra el sistema en cada instante. Bien, estupendo. Vamos a cogernos, como hace también el Taylor, un ejemplo que es lo mejor de lo que estoy diciendo. Lo más sencillito. Tengo, hombre, una masa unida a un muelle tiene un grado de libertad. Eso no me vale. Necesito un problema con más, con 2 grados de... Hombre, con 2 masas. Imaginaos este problema. Olvidaos de la gravedad o no hay rozamiento, es simplemente un problema horizontal, un movimiento horizontal, sin más. Aquí tendría la masa M1, M2, K1, K2, siendo las siguen en los muelles la ley de Hooke. Bueno, esto sería un sistema caracterizado por dos coordenadas generalizadas. Bueno, es un sistema acoplado. Hombre, uno está viendo que no. Este es un ejemplo de un sistema con 2 coordenadas generalizadas, pero que son dos... Es un problema en el cual realmente tengo 2 problemas independientes entre sí. Hay las ecuaciones del movimiento, en la del 1 no me aparece nada de la 2 y en la del 2 no me aparece nada del 1. Es así de simple. Si nosotros añadimos otro, vamos a ponerle aquí K2 y K3 para este, otro muelle intermedio, en este momento ya veremos, en cuanto obtengamos las ecuaciones del movimiento, cómo el movimiento de 1 depende de lo que ocurre en el 2 y del 2 de lo que ocurre en el 1. Bien, pues vamos a hacerlo para este ejemplo. O sea que lo primero necesitamos las ecuaciones del movimiento. Hombre, estaría genial, estupendo, fenomenal, si uno ya directamente escogiese las coordenadas generalizadas para las cuales las ecuaciones del movimiento están desacopladas. O sea, imaginaos que por chorra, por suerte, uno dice, anda, pues yo escojo como coordenada, y resulta que las ecuaciones del movimiento le salen desacopladas, independientes unas de otras. Genial, te has ahorrado todo el trabajo. ¿Entendido? Pero en general lo que vas a coger son coordenadas que visualmente tienen sentido, para las cuales las ecuaciones del movimiento están acopladas. En el caso de las 2 masas unidas a 3 muelles, 2 grados de libertad, si las masas son iguales y los muelles son iguales, a simple vista uno es capaz de encontrar, con un poco de práctica, no mucha, los modos normales de oscilación. Simplemente imaginaos que yo muevo las 2 masas hacia la derecha en la misma medida. Este lo he estirado, este lo he comprimido y este lo he dejado igual. Las masas, todo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Oscilar en bloque de esta manera. Realmente es como si no estuviese el muelle central, porque el muelle central siempre va a estar sin estirar ni comprimir. Uno, digamos que tarda pocos segundos o 1 minuto en darse cuenta de lo que estoy diciendo yo en este problema. Eso quiere decir que ya ha encontrado uno de los modos normales. El otro, hombre, es un poco más allá, pero tampoco mucho más difícil.
si yo desplazo uno en un sentido y el otro en el otro sentido, en igual medida, siendo las masas iguales, muelles iguales, lo que va a haber es que va a oscilar uno contra el otro en desfase de 180 grados más rápidamente. ¿Por qué? Porque ahí, claro, el muelle central sí interviene, sí juega un papel. Realmente es como si tuvieses una masa unida a un muelle equivalente que va a tener una constante de fuerza mayor que en el caso primero. Efectivamente, eso es lo que va a ocurrir. O sea que a simple vista en este problema, sin necesidad de saber nada de matemáticas, con un poco de lógica uno llega ya a encontrar cuáles son los dos modos normales de oscilación. En un problema en general, uno no tiene por qué preocuparse de decir, tú coge las coordenadas generalizadas y sigue los pasos siguientes que vamos a hacer ahora nosotros. ¿Vale? Lo primero, necesitamos las ecuaciones del movimiento. Y para ello, o bien Newton o bien Lagrange. En el Taylor, capítulo 11, pues lo hace, por ejemplo, aplicando las leyes de Newton, es decir, que necesitaré diagramas del cuerpo libre. Y para ello vamos a suponer la única simplificación que voy a hacer con nosotros, voy a hacerlo un poco más general que con nosotros al principio. La única simplificación que quiero para no meter más problemas es que en la situación de equilibrio sería esta, todos los muelles tienen la misma longitud y están sin estirar ni comprimir. Esto, no os preocupéis, no quita, digamos, no hace que el problema sea, no quita generalidad a lo que vamos a hacer. Hace la notación más sencilla, pero no más. ¿De acuerdo? Muy bien, en una posición intermedia, es decir, una posición en un instante de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el muelle esta es la masa 1, esta es la masa 2, la masa 1 está desplazada hacia la derecha, la masa 2 todavía más desplazada hacia la derecha, naturalmente no le queda más remedio que, como las paredes son rígidas, que el otro muelle esté más comprimido. Ahora a lo mejor estáis pensando que las ecuaciones del movimiento que voy a obtener, o sea, la segunda ley de Newton aplicada a esto, solo va a tener validez para esta situación. Y eso no es así. ¿Está claro lo que digo? Voy ahora a aislar cada uno de los cuerpos, voy a ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre cada uno de ellos, y yo os hago una apuesta, no es una apuesta, sino os voy a pedir que esos diagramas, las ecuaciones correspondientes a esos diagramas, también son válidos para cualquier dibujo que vosotros hagáis de cualquier otra situación, que el 1 está hacia la izquierda, el 2 está hacia la derecha, que el 1 está un poco hacia la izquierda y el 2 mucho hacia la derecha. Cualquier situación será válida. Eso miradlo tranquilamente vosotros por vuestra cuenta. ¿Por qué lo hago yo uno un poco hacia la derecha y el otro un poco más hacia la derecha? Bueno, para que los signos sean más fáciles y no metamos la pata con los signos en los diagramas de fuerzas. Si el 1 está un poco hacia la derecha, estará ejerciendo el muelle de la izquierda una fuerza hacia la izquierda, que será en módulo K1 por... ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas? Una será la posición de 1 con respecto a la posición de equilibrio y la otra, x2, con respecto a su posición de equilibrio. x1 y x2 son las coordenadas x de cada una de las masas respecto a su posición de equilibrio original. Es decir, que tendremos aquí, para la 1, tendré una fuerza hacia la izquierda, K1 por x1, y una fuerza hacia la derecha, porque este muelle, fijaos que lo he llevado un poco hacia la izquierda, pero por la derecha lo he estirado más, lo cual quiere decir que está estirado. Eso significa que aquí tendremos un K2 por x2 menos x1. Y ahora el diagrama para la 2, la masa, esta sería M1, tendré, por supuesto, el muelle central tira hacia la izquierda con una fuerza que será K2 por x2 menos x1 en módulo, y el muelle de la derecha está comprimido, empuja hacia la izquierda, que será K sub 3 por, aquí no hace falta poner su índice, por x2. ¿No? Está así bien.
Muy bien. Segunda ley de Newton, para el 1 tendremos, tomo como positivo hacia la derecha, es decir, que esta sería negativa, menos K1 por X1. Positiva la otra, más K2 por X2 menos X1. Igual a la masa por la aceleración. La masa de 1 por la aceleración de 1, X punto, punto, de 1. Para la 2 tendré negativo menos K2 X2 menos X1 más, menos K3 por X2 igual a la masa de 2 por X punto, punto en 2. Estas son las ecuaciones del movimiento. En un problema en general tendríamos un sistema de dos ecuaciones como estas, de segundo orden, que sería no lineal. ¿De acuerdo? Pero aquí hemos tenido suerte con este ejemplo y ya resulta que este sistema de ecuaciones es de segundo orden lineal, lo que significa, y tiene posiciones de equilibrio estables, lo que significa que aquí no necesitamos ni hacer ninguna aproximación. Aquí vamos a tener oscilaciones armónicas sí o sí, sin necesidad de aproximar, porque ya las ecuaciones del movimiento son lineales, ¿entendéis? Si no, imaginaos que tuviésemos ahora el problema, pues por ejemplo el péndulo doble, yo cogiese, lo tengo por ahí, si queréis luego rápidamente lo discutimos, si cogiese el problema del péndulo doble tendría un sistema de dos ecuaciones, por ejemplo cogería como coordenadas generalizadas los ángulos, que sería no lineal. El paso que tendría que hacer ahora a continuación sería hacer lineales esas ecuaciones. Así de sencillo. Y entonces llegaríamos a un punto parecido al que estamos nosotros ahora. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora lo que nos vamos a buscar, no lo hice con los otros. Si nosotros estamos con el ordenador, no hay ningún problema. Uno podría coger, pues vaya, es más de lo mismo, es bonito, pero no necesito más. Y que me lo resuelva el ordenador. En este caso no necesitaría ni siquiera la n por numérico. Podría utilizar, hay solución exacta, como sabéis, de otras asignaturas, y podría con el ordenador llegar a ella sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí pondríamos las ecuaciones, una ecuación EQ1, EQ2 y 4 condiciones. ¿Y cuántas iba a decir? Ya he dicho el número. ¿Y cuántas condiciones iniciales tenemos con 2 grados de libertad? 2 para la posición, 2 para Q1, Q2, o sea, 1, Q1, Q2, Q.1, Q.2, por decirlo de forma general, porque ya estaba diciendo para la posición. Bueno, pues no tiene por qué ser. ¿Vale? De todas maneras, sí, esto es útil, es bonito, como habéis visto, nos da mucha libertad a la hora de tratar problemas, pero tiene una desventaja, que es que uno se olvida a lo mejor de las cosas importantes de la física que tiene incluido esto. Por eso este capítulo es importante. Uno diría, ¿puedo prescindir de estas cosas si ya los ordenadores me ayudan en eso? No, porque lo otro es también entender lo que ocurre, es importante. Bien, es decir, que ahora no me queda más remedio que buscar soluciones. Antes de esto, de buscar soluciones. En el libro ya he dicho que utiliza Newton. Sería muy complicado hacer una advertencia, dice, llegar aplicándola. Muchas veces, hace aquí una advertencia, dice, muchas veces es más cómodo utilizar, hallar el lagrangiano y utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange también para este problema. Lo dice ahí en el texto, si lo leéis. ¿Tardaríamos mucho en llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange con el lagrangiano? Ya veréis cómo no. Lo hice con el otro grupo, lo voy a hacer con vosotros.
¿no? Vamos a llegar a lo mismo utilizando Lagrange. Es decir, que necesitaré, en este caso, buscar cuánto vale la energía cinética y la energía potencial. En este caso, la energía potencial únicamente viene dada por la energía potencial elástica. Tengo 3 muelles. Tendré para el primer muelle un medio de K1, para una situación como la que he puesto ahí en el diagrama, pues tendré x1 al cuadrado, ¿no? Está estirado una x1 al cuadrado, más un medio de K2, en ese caso tendremos x2 menos x1 al cuadrado, como veis da igual x2 menos que x1 menos x2, ¿qué más da? Es al cuadrado, más un medio de K3 por x sub 3 al cuadrado. Esa es la energía potencial elástica del sistema. Uy, perdón, de x3. De x2. Gracias por mirarme mal. Esto, que no, si lo he dicho, cuando me has mirado así, digo, uy, ahí he metido la pata con el subíndice. Gracias. Un medio de K3 por x2 al cuadrado. O sea, muelle 1, muelle 2, muelle 3. Y en cuanto a la energía cinética, pues chupao, un medio de m1 por x.1 al cuadrado más un medio de m sub 2 por x.2 al cuadrado. L, pues tendré que poner aquí t menos v, ya le quito aquí, le meto aquí un raca, esto sube, pam, pam, un menos y un menos, menos y un menos, y ahora las ecuaciones del movimiento vendrían dadas por la derivada, la fuerza generalizada sería la derivada del lagrangiano, parcial del lagrangiano con respecto a x1, y el momento generalizado será igual al cambio en el tiempo del momento generalizado correspondiente, que es x.1, y esto es igual a 0, y la otra, pues lo mismo, igual a 0, y como veis aquí, llegar a esto, pues tendríamos, por ejemplo, en x1, lo que tenemos aquí, llegamos a las mismas ecuaciones. Comprobad. Las mismas ecuaciones. ¿De acuerdo? Sin más. Bueno, estaba diciendo, tanto en un caso como en el otro tengo lo mismo. Y ahora lo que tenemos es que buscar soluciones. Pero os hice la advertencia de que en este problema, a simple vista, si hago una restricción adicional, yo puedo ya llegar a la solución que a mí me interesa, independiente, desacoplada, mirando ahora no mirando el sistema, sino mirando las ecuaciones. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Antes es mirando, entendiendo cómo puedes oscilar. Ahora, desde el punto de vista matemático, tengo un sistema de 2 ecuaciones, yo las miro así, en plan Clint Eastwood, y digo, os voy a solucionar rápidamente, ¿no? Para que lo veamos más fácil, voy a coger lo mismo que dije, mismas masas y mismos muelles. Ahora, solamente en este punto, ahora voy a... ¿Cómo tendríamos las ecuaciones del movimiento si en vez de K1, K2, K3 pongo K, K, K y M1, M y la otra M? Tendríamos menos K por X1 más K por X2 menos X1 igual a M por X1 punto a punto, ¿no? Y en el otro teníamos menos K, X2 menos X1, ¿no? Menos K por X2, si no me equivoco, si no me lo decís, por favor. X2, si no me... ¿Vale? Estupendo. Agrupemos los términos. De X1 tendría aquí menos 2K, X1, más K, X2, igual a M, X punto 1, y aquí tendría K, X2, KX1 menos más, KX1 menos 2K, X2 igual a M, X punto 2. ¿Veis las ecuaciones? Es simplemente ponerlas, ¿no? más sencillo. ¿Están acopladas?
Sí, en la ecuación que uno diría la correspondiente a la 1, donde me aparece la derivada segunda, por desgracia, me aparece x2. Y en la otra que yo llamaría la ecuación de 2, me aparece, para mi desgracia, x1. O sea, no puedo por separado resolver una y luego ocuparme de la otra. A simple vista, ahora viene ¿puedo desacoplarlas? Yo digo, anda. Yo diría que sí. Sumo. Sumando. Sumo las ecuaciones. Y fijaos, tendría aquí, si sumo menos 2k más k es menos k. Menos k por x1. Luego tengo aquí más k menos 2 menos k por x2. Y aquí tendría m, saco factor común, x.1 más x.2. Puedo aquí sacar factor común, menos k, x1 más x2, igual a m, x1 más x2, que más me da derivar uno más la derivada del otro, segunda, sino uno más otro, y hago la derivada segunda de ambos. Anda, esta es una ecuación en la que solo me aparece una variable. Si yo a x1, x2 le llamo x más, lo que tendré será la ecuación menos k x más igual a m y esa ya sabemos que es un oscilador armónico con una frecuencia natural que al cuadrado es k dividido por m. Es decir, lo mismo, el comportamiento es el mismo que si tuviésemos una masa unida a un muelle original. ¿Lo veis? A eso, digamos, visualmente ya había llegado. Ahora, mirando visualmente las ecuaciones. ¿La otra cuál sería? Pues yo miro y digo, ostras, esto, si sumo, resto. Ya simplemente por restando, fijaos. Restando, ¿qué es lo que obtendríamos? Tengo aquí menos 2kx1 menos kx1 menos 3kx1 más kx2 menos menos, o sea, más 3kx2. Y ahora m, saco factor común, x1 punto punto menos x2 punto punto. Pero esto es lo mismo, ¿veis si escribo aquí abajo un poquitín? Menos 3k x1 menos x2 igual a m x1 menos x2 punto punto. Anda, eso también es una ecuación desacoplada. Si yo si defino una nueva coordenada, que en este caso sería x menos, por lo del menos, x1 menos x. Ah, cuidado ahora. Esto, la solución es una oscilación armónica de frecuencia que sería al cuadrado. ¿Cuál sería? Al cuadrado, es decir, que la frecuencia sería la raíz cuadrada de eso, la raíz cuadrada de 3 veces la frecuencia natural que tenemos para una masa unida a un muelle. Ese es el movimiento correspondiente al más rápido. Bla, 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 bla. ¿Entendido? Claro, ahí uno dice, hombre, realmente es lo que he hecho yo a simple vista, de esta manera matemática, es lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros en un sistema, en un problema en el cual nos enfrentamos a un sistema de ecuaciones sencillo. Uno no, realmente lo primero que intenta es no preocuparse de métodos matriciales de ningún tipo, sino decir, bueno, a ver cómo despejo una para luego irme a la otra y liquidar. ¿Entendido? Pero, claro, uno tiene que entender que en un problema en general ese método no es muy viable, porque si en vez de 2 tengo 5, pues ya uno está vendido. ¿De acuerdo? Vendido en el sentido de que así no llegas a ninguna parte. O incluso con 2, si el problema es más difícil, por ejemplo, si en vez de utilizar K y M, vuelvo otra vez al principio, K1, K2, K3, M1 y M2, pues entonces la cosa, ya fijaos, para que no quede que yo diga, no, necesitas muchas coordenadas, ¿no? Para que el problema sea inmanejable
de una manera habitual, entre comillas. No, con este mismo problema ya uno estaría un poco perdido. Si dejo los subíndices, las muelles son diferentes, las masas son diferentes. Entonces necesitamos, eso significa cuidado, porque hay uno que dice, a lo mejor es que no hay modos normales, no hay manera de separarlos. No, siempre va a haber manera de separarlos. Eso es lo bonito del problema. Entonces necesitamos un método general. Volvamos otra vez a las ecuaciones con los subíndices, si queréis. Tenía menos K1, perdón, menos K1 por X1 más K2 por X2 menos X1 igual a M1 por X punto. Y aquí tenía menos K2 por X2 menos X1, ¿no? Menos K3 por X2 igual a M2. O sea que volvemos otra vez a hacerlo. Aquí ya digo, pues no sé. Bueno, tenemos que probar. Vamos a probar soluciones. A ver si llegamos a algún sitio. Si os habéis dado cuenta en lo que acabo de hacer hace unos segundos, ¿por qué se caracteriza esas dos soluciones correspondientes, las soluciones correspondientes a las ecuaciones desacopladas? Esas coordenadas son a las que llamo yo, ahora ya le voy a dar el nombre, esas coordenadas a las que he llegado, por ejemplo, para ese caso más sencillo, corresponden a lo que se conoce como las coordenadas de los modos normales. Lo de la palabra normal, uno diría, esa palabra normal, ¿qué quiere decir? ¿Que es habitual? No. Tiene el sentido matemático de normal. Quiere decir que son perpendiculares entre sí. Es decir, que si uno está mirando ya un poco en el álgebra y piensa que la solución es un vector, las coordenadas de un vector, entonces las coordenadas de un vector y las del otro vector son normales entre sí, perpendiculares entre sí. Es decir, que estamos realmente, si ya pienso en álgebra, yo tengo en álgebra un espacio, por ejemplo, de 2 dimensiones, en este caso, ¿no? Y tengo... Y ese espacio lo defino pues por dos vectores. Entonces lo que estoy buscando es una combinación de esos dos vectores que me dé otra, digamos, otra base diferente en la cual pues tengamos algo curioso. Lo de curioso significa que acabamos de ver que para cada una de esas X más y X menos, ambos cuerpos oscilan con la misma frecuencia. Es decir, que los modos normales se caracterizan, sí, porque las ecuaciones van a estar desacopladas, pero los cuerpos oscilan con la misma frecuencia. Eso es lo que acabamos de ver, o bien rápido o bien lento, pero ambos con la misma frecuencia. Y esto nos va a ayudar ahora en el momento de intentar encontrar las soluciones. Porque no solo es encontrar qué combinación de las coordenadas me van a dar las coordenadas para las cuales el sistema está desacoplado, sino además necesitamos buscar cuáles son las frecuencias de oscilación correspondientes a los modos normales. Ambas cosas las vamos a hacer casi de un solo golpe. ¿De acuerdo? Otra cosa que caracteriza a los modos normales. Vamos a tener que los cuerpos en el sistema van a estar oscilando con la misma frecuencia, eso no lo cambio, pero van a estar o bien en fase o bien en desfase entre sí de 180 grados. Fijaos lo que estoy diciendo. En este problema vamos a tener o bien que los dos cuerpos se están moviendo en cualquier instante del tiempo en el mismo sentido, pac, 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 es decir, están en fase, o bien están al ser solo 2 grados, están en desfase uno del otro. Si uno se está moviendo hacia la derecha, el otro se está moviendo hacia la izquierda. En eso están en desfase de 180 grados.
O si añadimos más masas, podría darse el caso que 2 estén en fase y 1 en desfase. Ahí ya hemos añadido, naturalmente, tendremos un tercer modo normal de oscilación. ¿De acuerdo? O sea que hay varias posibilidades. Pero siempre va a ser la misma frecuencia y con un desfase de 0 o 180. No hay términos medios ahí. Bueno, probemos soluciones. Estamos con las coordenadas x1 y x2, y si tienen que oscilar de la misma manera, con la misma frecuencia, espacio complejo, ya como veis, ¿no? Lo mismo que en circuitos, ya directamente no me preocupo, las oscilaciones son exponenciales complejas, elevado a i, omega t. Esto representa una oscilación de frecuencia angular omega. Bueno, y x2, si yo digo que tiene que oscilar con la misma frecuencia, tendrá otra amplitud, eso no... Pero tiene que ser la misma exponencial, elevado a i omega t. Hombre, ahí alguno diría, pelines, Miguel, pero acabas de decir que estén en fase o en desfase de 180. Ese es un problema. El desfase de 180 significaría aquí un signo menos, sin más. O sea que no necesito meterle aquí un más delta, y simplemente eso ya representa ambas cosas. ¿Entendido? Bueno, y probemos. Si esto es solución, tiene que cumplirse la ecuación de aquí arriba. Para ello necesito, naturalmente, x.1, x2.1. Si derivo dos veces, ¿qué me va a quedar? Menos omega cuadrado a 1 por elevado a i omega t. Y x tendré una cosa similar, a 2 por elevado a i omega t. ¿Estamos de acuerdo? Sustituyamos en la ecuación en las ecuaciones del movimiento y veamos a ver si se pueden cumplir. Voy a intentar meterlas por aquí para tener las ecuaciones yo a la vista, si no. Vamos a ver. Entonces tendré menos K1 por X1 sería A1, o bueno, puedo ponerlo ya, no sé si ponerlo ya primero en forma matricial y luego sustituir. Voy a ponerlo primero en forma matricial y luego sustituyo. A ver cómo puedo ponerlo de una forma un poco más de la misma manera, pero con matrices. Voy a utilizar el vector x1, x2 y x.1, x.2. Entonces tendré aquí una matriz que será menos K1. Tengo menos K1, tengo x1 y aquí x1. Es decir, tendré menos K1 menos K2. Para x2 tendré K2. Y aquí tendré, para x1 tengo, x1 lo tengo aquí, o sea K2. Y aquí tengo menos K2 menos K3, ¿no? Menos K2 menos K3. Perdón, por el vector x1, x2. Y esto va a ser igual. ¿Lo veis bien o lo he dejado demasiado pegado ahí? ¿Lo veis? Y aquí tendré, pues, M1, 0, 0, M sub 2 por x1 punto. O sea, esto que acabo de escribir, matriz por vector igual a matriz por... ¿me da lo de arriba? Yo diría que sí, ¿no? Vale. Muy bien. Y ahora sustituyo. Ahora digo, voy a probar este tipo de soluciones. La matriz esta, voy a llamarla matriz K, si me permitís. Es decir, que tendré una expresión K. Pero aquí no sé qué letra utilizar. Ya escribo lo suficientemente mal, más grande. K ahora se refiere a una matriz que llamo K. Por el vector X igual a la matriz M por la derivada segunda del vector S. Ahí estáis viendo cómo paso a un espacio, ¿no? Hablo de vectores
Es decir, que ahí lo que tengo es esta operación algebraica. Sustituyo. A ver cómo hago yo aquí. Bueno, como me acuerdo, aquí sí que me acuerdo. Lo que tendremos será lo siguiente. K, X será... O sea, X1 era 1 por elevado a I omega t. Es decir, que tendré K por la matriz A. Digo por la matriz A, por el vector A. El vector A es A1, A2. Por elevado a I omega t. Eso es un escalar, un vector por un escalar. ¿No? Este es el vector X. Y esto tiene que ser igual, si es solución, a M por X dos puntos. Será por A por un menos omega cuadrado por elevado a I omega t. ¿Entendido? Esta solución en forma vectorial que estoy buscando cumple las ecuaciones del movimiento, el sistema de ecuaciones, siempre que, para cualquier instante de tiempo, tengamos la siguiente. Ahora ya puedo borrar aquí arriba. Es solución se cumple para omega. Fijaos que omega es una incógnita. O sea que digamos, ahora es precisamente, voy a buscar la omega para la cual eso puede ser solución. K por A igual a omega cuadrado, es decir, que tendremos K menos, pasaría aquí un más, os molesta, perdonadme, para que veáis lo mismo que en el libro. ¿Os molesta si yo a la matriz esa que llamaba K la llamo menos K? Por un segundo, para que veáis la misma notación que aquí. Igual, donde he puesto K pongo menos K y en la otra pongo menos M. ¿De acuerdo? Es decir que ¿de acuerdo? Es decir que estoy llamando a K justo con el signo contrario. Teníamos, si me equivoco me lo decís, K1 más K2, ¿no? Menos K2, ¿no? Y aquí menos K2, y aquí K2 más K3, ¿no? Y en cuanto a M, pues tendría menos M1, 0, menos M2. Aquí, a ver, cuidado si en este tengo el mismo. No, en este caso no le quito, en este no le pongo con signo menos. En este caso no le pongo con signo menos. Vale, eso quiere decir que tendría aquí, si todo lo multiplico por menos, a ver, para que me salga la misma expresión que en el libro, K por A, menos con menos, MA, omega cuadrado, efectivamente, vale, ahora sí, con eso. O sea, utilizando los signos de esta manera, entonces sí tengo lo mismo. Es decir, que tendré aquí K menos omega cuadrado M por A igual a 0. K y M siendo matrices 2 por 2 de la manera que estoy utilizando aquí. ¿Entendido? O sea que
eso que yo he impuesto, digo, voy a probar que solución es solución si se cumple para omega, que esa ecuación es igual a 0. Eso significa que el determinante de k menos omega cuadrado m sea igual a 0. Claro, si uno piensa desde el punto de vista de las matemáticas, si el determinante no es 0, sí, por supuesto que hay una solución. Que A1 y A2 sean igual a 0, es decir, que no haya movimiento. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro que hay la solución evidente, 0 y 0. Pero estamos buscando una solución en la cual haya movimiento. Entonces, para que haya movimiento y se cumpla la ecuación del movimiento, no queda más remedio, naturalmente, que A1 y A2 sean distintos de 0, por si no, no habría oscilaciones, que el determinante de esto sea igual. Esto es en lo que aquí en el Taylor, a ver, en la página, bueno, si vais a la ecuación, porque tenéis algunos en español, si vais a la página correspondiente a la ecuación 1111, en inglés es la 420, veis que es precisamente la ecuación que he puesto yo, el resultado, ¿no? K menos omega cuadrado por m, ahí utilizar A minúsculas, que más da, igual a 0. Y dice, esta ecuación es una generalización del problema de valores propios del problema anterior, que se refiere a tensores, a matrices de inercia. Es decir, que nos vamos a encontrar mañana, miércoles, con un problema que es de este calibre. Bueno, dice que es el problema generalizado. Porque es el problema, quiero decir que el problema generalizado sería buscar los valores propios de una matriz aquí 2×2. Digamos, el problema sencillo. Pensad el problema sencillo. El problema sencillo sería coger las mismas masas y los mismos muelles, ¿no? Entonces tendríamos, para mismas masas y mismos muelles, vamos a cogernos por aquí, tendríamos un problema que sería de esta manera. 2K dividido por M, menos K, 2K, esto dividido por M, 2K dividido por M, y aquí tendría menos omega cuadrado por 1, 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Todo ello por A1, A2, igual a 0. En este problema, que es más sencillo, como veis, lo que tengo entonces es que buscar que el determinante de, bueno, voy a llamar K dividido por M, sería la frecuencia natural de oscilación al cuadrado de una masa unida a un muelle. Puedo utilizar omega 0 para que la notación sea omega 0 cuadrado. Es decir, que tendría 2 omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, menos omega 0 cuadrado, menos omega 0 cuadrado, 2 omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Esto igual a 0. ¿Y esto a qué corresponde? A buscar los valores propios de la matriz. ¿Qué matriz? 2 omega 0 cuadrado menos, voy a ponerlo aquí un poco más separado, menos omega 0 cuadrado, menos omega 0 cuadrado, 2 omega 0 cuadrado, ¿no? ¿No ese es el problema? Esto es una ecuación, ¿no? Hacer el determinante de eso igual a 0, eso es una ecuación. ¿De qué orden? Por cierto, ya que estamos en este problema. ¿De qué orden es esa ecuación? En omega. Es una ecuación en omega a la cuarta. Pero es una ecuación cuadrática en omega al cuadrado, ¿no? Uno diría, si es una ecuación de grado 4 en omega, tengo 4 soluciones. Pero 2 son positivas y 2 son negativas.
Claro, físicamente, ¿cuáles son las que tienen sentido? Las positivas, por supuesto. No tiene sentido hablar de frecuencias negativas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Realmente lo que estamos buscando son dos soluciones para omega cuadrado. Al hacer la raíz cuadrada y tomar el valor positivo, son las frecuencias que andábamos buscando. Los valores propios, normalmente en matemáticas, en álgebra, utilizan lambda, ¿no? Es decir, si yo en vez de escribir ahí omega cuadrado hubiese puesto 2 omega 0 cuadrado menos lambda menos omega 0, lo que estaría diciendo es, tengo que buscar los lambda para los cuales se cumpla eso, es decir, los valores propios. Lambda son los valores propios. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Si uno está aquí con matemática, lo tenemos chupado. ¿Dónde tengo la documentación? Uno diría, construyo ¿no? el problema, llego a las ecuaciones del movimiento, eso hay que hacerlo con la cabeza y el boli. Y ahora la resolución, si yo lo que me piden es las frecuencias de oscilación de cada modo normal, pues tendría que buscar algo que me dé, pues, operaciones con matrices, vamos a ver, sistemas lineales, así aquí, o ahí, ¿no? También tengo para vectores propios, simplemente meto la matriz y dame la solución. Que conste que esto sería, o sea, decir, ¿para qué vas a pedirle al ordenador esto? Bueno, es un paso más avanzado, es decir, ya he entendido la física, me quiero quitar el problema matricial. Antes es meto las ecuaciones del movimiento y dame la solución. Que conste que matemática utiliza naturalmente, como cualquier sistema de estos, para llegar a la solución exacta, lo que hace es precisamente hallar los valores propios en ese problema. O sea, que en el fondo no te lo muestra, pero lo está haciendo. Y para que veáis justo el problema que estoy tratando, aproximado quiero decir, justo el problema, el problema sencillo, no aproximado, el problema sencillo de masas iguales, muelles iguales, aquí tenéis las ecuaciones del movimiento, aquí tenéis precisamente lo que acabo, bueno, la diferencia es que aquí lo llamo C1 y C2, A1 y A2. ¿Cuáles son las frecuencias naturales? Hallar los valores propios de la matriz que tenéis ahí, y resulta que una de ellas es omega 0 cuadrado y la otra es 3 omega 0 cuadrado. Las frecuencias son las raíces cuadradas de eso, por lo tanto omega 0 y raíz de 3 omega 0. Y ahora viene el momento de decir, bueno, si tengo los valores propios, los vectores propios también me van a dar información. Efectivamente, los vectores propios lo que te van a dar es la información acerca de cómo son las nuevas coordenadas generalizadas. A cada valor propio, a cada valor. Es decir, a cada frecuencia. Cada una de esas frecuencias que hemos hallado son las frecuencias naturales, o sea que ya habéis visto, no hay una sino dos, se dice que son las frecuencias naturales de cada modo normal, frecuencias naturales de los modos normales de oscilación. Entonces los vectores propios lo que nos van a decir es precisamente cómo son las nuevas
nuevas coordenadas generalizadas para las cuales las ecuaciones del movimiento están desacopladas. ¿De acuerdo? Lo que yo como notación utilizaba Q'1, Q'2. Que ya sabemos simplemente a simple vista uno veía en el caso sencillo, pues que eran suma y resta, ¿no? Y resta de x1 y x2. Vale. Aquí, ¿por qué dice el Taylor? Otra vez vuelvo a la ecuación 11-11, ¿no? Dice, esta ecuación, la ecuación correspondiente a la que había escrito yo ahí, k menos omega cuadrado m por, voy a utilizar, ¿no? Esta es la notación que he utilizado yo, igual a 0. ¿De acuerdo? Esto dice que es la ecuación generalizada de valores vectores propios. ¿Por qué? O sea, añade lo de generalizado. Porque realmente cuando uno habla del problema de vectores, valores propios, está pensando que esta matriz M es identidad o una constante por unitaria, perdón, identidad. Unitaria. ¿No? Por una constante, en este caso sería, pues, ¿entendéis? Esto, exactamente así escrito de esta manera, entonces sería el problema clásico de decir, oye, tengo la matriz, dame la matriz K dividido por el escalar M, dame cuáles son los valores propios y los vectores propios. Pero os quiero decir que en general, claro, esta matriz no tiene por qué ser diagonal, la unitaria esta que tenemos aquí, identidad, sino que es decir, que nos puede aparecer, por ejemplo, pues a lo mejor M1, M2, 0, M2 o cosas de este estilo, ¿no? Ya no es... Pero el problema es el mismo. Es decir, hallar, si para que se cumpla esto, el determinante de todo ello tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora mi duda, lo mismo que con vuestros compañeros anteriormente, es... Sí, hacer el determinante, yo creo que es una ecuación de segundo grado, no hay ninguna dificultad, incluso con un determinante 3×3 me atrevería, si digamos los parámetros están bien elegidos para poder uno, ¿no?, encontrar las soluciones, las 3 soluciones a ese problema. Pero me queda mi duda de, ¿seríais capaces de encontrar los vectores propios a mano, sin ordenador, con papel y boli? ¿Habéis entendido lo que acabo de decir? Fijaos que yo, ahora mismo como profesor, podría decir, eso ya lo debéis saber, y se acabó. Y lo puedo preguntar en un examen, decir, ¿y ahora cuáles son los modos normales? Dime cuáles son. Sumar uno al otro, restar uno al otro, ¿o qué es lo que tienes que hacer? ¿Entendéis? Pero no es ese. Y ahí es donde viene mi duda, y antes cuando miraba digo, uy, no sé por qué. Es difícil, o sea, encontrar ahora los vectores propios a mano. ¿Qué haríais? Es decir, fijaos que encontrar los vectores propios sería encontrar cuál es precisamente la relación ahí entre las A's, A1 y A2. Por cierto, si un vector es un vector propio, un vector proporcional a él es también vector propio. Por lo tanto, vais a encontrar realmente una dirección en el espacio. ¿Entendéis lo que quiero decir con los vectores propios? Si un vector es propio, un vector proporcional a él es también vector propio. Entonces lo que vamos a encontrar naturalmente son las relaciones, en este caso de 2 dimensiones, qué relación hay entre A1 y A2. Igual a 0. Lo primero ya hemos liquidado, hemos encontrado, hemos hallado omega 1 y omega 2, omega más, omega menos. Vamos a utilizar, si queréis, claro, omega más y omega menos.
y omega menos. Para que tenga sentido físico, pues tendríamos que omega más, uno dice más es que la frecuencia sea mayor y omega menos que sea menor. Entonces uno diría, pues en este caso, raíz de 3 omega 0 y omega menos, ¿no? Omega 0, uno es mayor que el otro. Eso lo acabamos de hallar en la ecuación de segundo grado. Pues una vez que tenemos esto, lo metemos aquí y tendremos una ecuación, por ejemplo, para la 1, que sería omega más al cuadrado por m por a igual a 0. Y otra ecuación que sería menos omega menos al cuadrado por m por a igual a 0. Si el determinante es 0, resulta que ahí no tengo dos ecuaciones independientes, sino que únicamente tengo una ecuación. La otra es proporcional a la otra. Por lo tanto, cojo una de las dos, me da igual, cualquiera de ellas, y elimino o pongo una A1 en función de la 2. ¿Habéis entendido lo que acabo de decir? Aquí tengo, esto es una matriz por un vector, una matriz 2 por 2 por un vector, ¿no? Es decir, que son dos ecuaciones. ¿Son independientes? No, desde el mismo momento en que he impuesto que el determinante sea igual a 0. Por lo tanto, ahí no hay dos ecuaciones, solo hay una. ¿Sí o no? Pues cogéis esa ecuación y despejáis A1 en función de A2. Y resulta que queda, cuidado, para el caso sencillo de masas iguales con muelles iguales, queda que A1 es igual a 2, perdón, en este caso, en el caso de omega más, queda que A1 es igual a menos A2, y en el omega menos queda que A1 es igual a más A2. Es decir, que los vectores propios los puede uno caracterizar por 1 menos 1, 1, 1, más 1, más 1. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Y ya está. Esto sería los modos normales para el problema de masas iguales y muelles iguales. Con eso yo ya la conciencia la tengo un poco más tranquila en este momento. Bien. Sí, antes de pasar a forzar el asunto. Tengo los modos normales, pero uno dice, pero bueno, tú realmente, Miguel, lo que quieres son las soluciones para cada una de las masas, es decir, volver otra vez a las coordenadas generalizadas originales, en mi caso x1 y x2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? ¿Os habéis dado cuenta en algún momento, hasta este momento, he impuesto yo las condiciones iniciales en algún momento? No. En ningún momento las he impuesto todavía. Eso quiere decir que, claro, la solución particular para unas condiciones iniciales particulares es ahora el momento del... Yo sé que la solución en x1 y la solución para x2 va a ser una combinación lineal de los modos normales. Son es decir, que tendría, por ejemplo, un x1 sería una constante por x más otra constante por x menos. Y x2, pues una cosa parecida. ¿Cuántas constantes tengo ahí a determinar? Lo que tengo delante del x más y el x menos, ¿no? 4 parámetros.
amigo, estos cuatro parámetros con ayuda de las condiciones y se acabó. Fijaos que x más venía dado por el, ya en el espacio real, ¿no? En el espacio real sería por el coseno de omega más por el tiempo, ¿no? Y x menos, pues un coseno de omega menos por el tiempo. Y ya está. Bien, estupendo. Ya sabemos cómo se comporta. Y ahora viene el asunto de, estas son oscilaciones libres. Es decir, que yo he colocado, para el problema en particular de las masas y los muelles, yo los pongo inicialmente de una manera, suelto, y a ver cómo oscila. Yo sé que cómo va a oscilar es una combinación de los modos normales de oscilación. Es decir, que ahí nos van a aparecer una combinación de dos frecuencias. Hombre, si tengo suerte y las condiciones iniciales son de una manera determinada, resulta que el movimiento solo es un modo normal. Ya os estáis imaginando cuál tienen que ser las condiciones iniciales. Pues o bien los separo en igual medida, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, o bien los dos en igual medida hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces el movimiento es solo un modo normal, el otro no aparece. Pero si son cualquiera, naturalmente va a ser una combinación. No es un... Ahí, cuidado, no es un movimiento caótico. Uno si ve, hace la gráfica de x frente al tiempo, x1 y x2, dice, hombre, parece que caos, ¿no? Porque no, de caos nada. Ahí es una combinación de dos oscilaciones. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bien, y ahora el problema es, ya no dejo oscilar libremente. Paso de las oscilaciones libres, modos normales, a preguntarme qué ocurre si yo fuerzo el sistema. Fuerzo externamente el sistema. Entonces el comportamiento del sistema, como habéis visto por ejemplo en la asignatura de circuitos, en circuitos de corriente alterna, ¿no? Si yo aplico a un circuito de corriente alterna un generador que tiene una frecuencia propia, ¿no? Entonces resulta que el circuito, tarde o temprano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a oscilar con la misma frecuencia. Tarde o temprano, es decir, que uno espera el tiempo suficiente, que a veces es muy corto, y lo que ve es la solución ya correspondiente solo a lo que se conoce como la solución estacionaria. Es decir, que lo que nos interesa en este caso es, después de un cierto tiempo, cuál es la otra parte de la solución. El transitorio, ¿no? O sea, la solución es la solución transitoria. La solución es igual a la parte transitoria más la parte estacionaria. Estacionaria no es que esté quieto, sino es lo que permanece en el tiempo. Esta desaparece. A ver quién es capaz de decirme, tal como he hecho yo en esta clase las cosas, ¿realmente, Miguel, te desaparecería esa solución? ¿Qué creéis? ¿No? Esto todo es lo que he dicho ahora en este último minuto, no es nuevo, ¿no? Y yo estoy diciendo, bueno, me voy a ocupar únicamente de la parte interesante que es la solución estacionaria. Pero realmente en lo que yo estoy haciendo con los ejemplos que estoy tomando con vosotros, para hacer el problema sencillo, por ejemplo las masas y los muelles, realmente esto yo me puedo olvidar de la parte transitoria. Realmente es tan transitorio. ¿A qué corresponde el transitorio en una ecuación, por ejemplo, en un circuito? Es olvidarte de que está el generador, ¿no? Es decir, de que lo estás forzando. Y en los circuitos, ¿por qué no? Un segundo, ¿y por qué desaparece esa solución en un circuito? Porque se hace cero, vamos. Desaparecer es que se anula. ¿Por qué?
Porque en este circuito existen, ¿qué? Resistencias. Si no existiesen resistencias, no hay disipación de energía, y lo que nosotros llamamos como solución transitoria, que es la solución del sistema de ecuaciones homogéneo, no desaparece, ni muchísimo menos, no desaparece. Es decir, que lo que nosotros llamamos transitorio es eterno. Lo que acabo de decir, ¿no?, para el examen del viernes es circuitos, ¿no? O sea que, vamos, lo tenéis como si os estuviese clavando el cuchillo y diciendo, joder, encima me viene este a meterse conmigo en, ¿no? Bueno, simplemente deciros, esto que estoy contando es, pero os dais cuenta, y ahora, fijaos, el equivalente en mecánica, en lo mío. ¿Realmente tengo ahí algún término en las ecuaciones para el cual tenga disipación? Por supuesto que no. ¿Podría añadirla? Ningún problema. Claro, en mecánica, también como en circuitos, o sea, decir, no hay resistencias, eso no, uno lo puede hacer. Pero claro, siempre hay rozamientos. En este caso, un rozamiento con el aire, es decir, que en esas ecuaciones del movimiento yo tendría que incluir términos proporcionales a la velocidad de x de la masa 1 y de la masa 2. Es decir, que serían un poco más complicadas las ecuaciones, efectivamente. Pero bueno, digamos, el tratamiento es todo lo mismo. ¿Está claro? Únicamente por eso os llamo la atención en este momento. Me voy a olvidar de la parte transitoria, a pesar de que yo no he metido en mi sistema ningún rozamiento, para fijarme únicamente en lo interesante, en que en la realidad, tarde o temprano, solo vería esa solución. ¿Está claro lo que acabo de decir? Lo mismo que en circuitos. Bueno, pues hecha esta advertencia, voy a seguir utilizando el mismo sistema sin rozamientos y buscar únicamente la parte que nosotros conocemos como estacionaria. Bien. Por ejemplo, en mi problema de las dos masas, ¿cómo podría yo forzar el sistema? De una manera muy sencillita. Tengo aquí el otro muelle y aquí el otro. Y lo único que voy a hacer es una de las paredes movible. ¿Cómo? Pues por ejemplo, con un sistema de un motor, ¿no?, que está girando, un motor eléctrico que gira, o sea que, y esto pues con una, ¿no?, con una biela, ¿no?, con una, ¿no?, a ver si digo, y tal, que estoy en, pero bueno, soy físico, me permitís que meta la pata en esas cosas, con una barra, y entonces eso, lo único que va a hacer es naturalmente forzar un desplazamiento, es un sistema muy bonito, que eso va a oscilar horizontalmente, esa pared. ¿Y cómo va a oscilar? Pues dependiendo del tiempo, voy a llamar ese desplazamiento eta, porque se utiliza mucho ahí en física. Es la letra griega, no n, sino eta de t. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedarían las ecuaciones del movimiento? Realmente es muy rápido modificar lo que tenemos anteriormente. Teníamos para el diagrama del cuerpo libre de la 1, ¿qué teníamos? Menos, y voy a poner k iguales, masas iguales. Teníamos menos k por x1, ¿no? Más k por x2 menos x1 igual a m por x1, 2 puntos. ¿De acuerdo? Y en la 2 teníamos menos k por x2 menos k por x2 menos x1 igual a m por x, 2 puntos. ¿Qué tengo que modificar? Únicamente este término. Ahora realmente el muelle, si yo tengo que esto se ha movido un poco hacia la derecha y el cuerpo se ha movido también hacia la derecha, x1, esto realmente tiene que ser x1 menos eta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Es decir, que he añadido, solo tengo que modificar en un sitio pequeñito. Vuelvo a agrupar los términos y paso el término eta, que depende del tiempo, lo paso hacia la derecha de la igualdad. Fijaos, aquí tengo ese caso. ¿Y a qué llego? Pues a x2 puntos 1 de t, bueno, lo tengo ahí también el x,
2 omega 0 x1 menos omega 0 cuadrado x2 igual a omega 0 cuadrado eta 0, que ese término, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Bueno, pues suponiendo lo que he puesto aquí, que ese disco está girando con velocidad angular constante. Es decir, que eta de t va a ser un eta 0 por coseno de omega t. Cuidado aquí. Omega ahora es un dato. No es algo que yo pueda hallar. No, no. Omega es cómo de rápido estoy haciendo girar el disco. Es un dato del problema. Puedo hacerlo muy lento, puedo hacerlo como me dé la gana, pero es un dato del problema. ¿De acuerdo? Y ahora, entonces, si yo cojo esta, que es, digamos, la forma armónica de... ¿Quita generalidad? Bueno, ya veréis en algún momento en la carrera cómo se hacen análisis de señales, análisis de Fourier de señales. Es decir, que cualquier eta de t lo puedo poner como suma de cosenos y de senos. Eso es otra de las cosas que me hubiese gustado tratar con vosotros. Me hubiese gustado, que no es posible. Pero bueno, sé que en análisis de la señal pues os van a dar la lata. Por eso, en ese momento, pues gracias, en esa asignatura, simplemente intentar recordarme un poco con cariño, si no tenéis ya la asignatura, y decir, bueno, pues mira, eso es lo que me llamaba la atención Miguel ahora. Es decir, que no pierde generalidad si yo cojo esto. Fijaos que ahí el omega 0 es, porque está multiplicando, omega 0 al cuadrado es k dividido por m. Es decir, si agrupáis los términos, dividís por la masa, pim, pim, pam, pam. Fijaos que tenemos un k por eta. Por lo tanto, k por eta dividido por m es omega 0 cuadrado por eta sub 0 por coseno de omega t. ¿Vale? Muy bien. Y ahora uno dice, la solución estacionaria, ¿a qué corresponde? A una solución con una frecuencia igual al forzamiento externo. Es decir, que tengo que buscar soluciones para x1 y para x2, que ya no es cualquier frecuencia, sino el dato que me están dando. ¿Está claro? El sistema se va a moldar a lo que yo le estoy diciendo. Ah, entonces, ¿cuál es la incógnita aquí? Algo tiene que haber de incógnita, porque si no, naturalmente la amplitud de oscilación. Ahora, C1 y C2 son las incógnitas. Las amplitudes se pueden obtener resolviendo el siguiente sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué método? Ahora os digo a mano, con papel y boli, sin el ordenador. ¿Cómo lo resolveríais? A mí si me lo ponen, pues yo intento recordar y digo método de Cramer. Es decir, cojo el determinante, va a ser el cociente de dos determinantes. En el denominador, ¿cuál es el determinante? El determinante de toda esta matriz. Curioso, ese determinante no era 0. A ver si me habéis seguido. Esta es una pregunta, ahora sé, con esta pregunta que os acabo de hacer, sé si me habéis seguido o no. Anda, curioso, no era ese determinante 0. No, solo era 0 para ciertos omegas, las frecuencias naturales. Ahora omega es un dato. Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Si tengo mala suerte y pongo el disco a girar con una velocidad angular, es decir, que voy a hacer oscilar la pared con una frecuencia angular que es igual a una de las frecuencias naturales de oscilación, al ser el determinante 0, las amplitudes tienden a infinito. Eso quiere decir que la respuesta del sistema es que va a crecer, a eso se le llama el fenómeno de resonancia. El sistema ha entrado en resonancia. ¿De acuerdo? Lo mismo que este edificio. Si yo encuentro la multitud de frecuencias, el análisis de la estructura de este edificio, tiene montones de ellas. Pero si yo soy capaz de analizarlo y encontrar una de ellas, entonces fuerzo el sistema y, cuidado, la disipación es muy pequeña, el rozamiento que hay entre las vigas y eso es muy pequeño, lo puedo despreciar, entonces yo puedo estar dando martillazos así pequeñitos, piti, 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 y me cargo el edificio.
Claro, eso no va a ser así, aun buscando la frecuencia natural de oscilación, porque naturalmente hay rozamientos y está disipándose la energía. Pero, bueno, podría ser. Eso es lo que ocurre en los terremotos. Un terremoto, tengo dos terremotos, de igual intensidad, en la amplitud de las oscilaciones, igual. Pero resulta que un terremoto es con una frecuencia y otro con otra. Y resulta que uno de ellos es una frecuencia o cercano a una frecuencia natural de oscilación del edificio, y el otro no. Pues resulta tan sencillo como que en un caso el edificio no se cae, porque las amplitudes, la respuesta estacionaria es, sí oscilará con una amplitud, pero que no es muy grande. Mientras que en el otro caso la amplitud es enorme. Y en ese momento pues llega la resistencia de materiales, Valle Puga, ciencia de materiales llega a Susana, y ellos dicen pues que en algún momento el material no va a aguantar y se va a venir abajo. Bueno, entonces el problema es Kramer, determinante de eso, si omega no es una frecuencia natural, será distinto de cero, y en el numerador, ¿qué determinante tendréis que coger? Pues para la primera es sustituir la primera fila por, en este caso, eta 0, 0, y en el segundo caso es la segunda columna por eso. Y liquidado el problema. ¿Vale? Bueno, gracias por haberme aguantado 4 minutos más de lo convenido legalmente. Y mañana, pues otra vez veremos, recordaros, veremos que este problema matricial nos aparece otra vez con el momento de inercia, con el tensor de inercia. Si tenéis alguna pregunta, si lo pensáis en algún momento y tenéis o surge alguna duda, estoy encantado, me mandáis, haced el esfuerzo hasta mañana de mandarme un pequeño correo, pues eso no lo he entendido muy bien y lo comento mañana en clase directamente, ¿vale?